Bienvenidas y bienvenidos, estimados estudiantes del Centro de Educación Integrada Adultos Quilpué. Nos encontramos nuevamente en una cápsula de estudios sociales, principalmente de Chile y América en perspectiva histórica. Estamos hablando principalmente y analizaremos la conformación del Estado Nacional chileno durante el siglo XIX, principalmente la creación de la nación. Para muchos, después de la independencia, hay un proceso de organización de la República que está marcado principalmente por las disputas entre los distintos grupos políticos que quedaron tras la firma del Acta de Independencia. También es importante entender que a nivel mundial, ¿cierto? También se está viviendo una época de grandes revoluciones, principalmente las grandes revoluciones liberales que progresivamente fueron dando fin a las monarquías absolutas en Europa. En este esquema, ¿cierto? Podemos observar que la independencia de Chile va desde 1810, posterior a la captura del rey Fernando VII del año 1818, en manos del Imperio Napoleónico. De 1818 a 1823 está el periodo de gobierno de O'Higgins, que fue director supremo, y desde 1823 a 1829, donde hay una guerra civil en la que se enfrentan principalmente los grupos pipiolos, que serían los liberales, y los grupos pelucones, que serían los grupos conservadores. Del triunfo conservador en esta guerra civil, nace la República Conservadora que vamos a comenzar a explicar inmediatamente. Por lo tanto, desde la caída de O'Higgins, principalmente desde su renuncia, que también se denomina la abdicación de O'Higgins, la renuncia de O'Higgins, O'Higgins se va exiliado al Perú, no vuelve nunca más a Chile, y en este periodo, de 1823 a 1830, se da una gran inestabilidad política, que también los historiadores denominan la época de ensayos constitucionales. En este periodo hay proyectos constitucionales, la más importante es la Constitución Moralista del año 23, las leyes federales que se trataron de implementar en Chile, y la Constitución Liberal de 1828. En este periodo principalmente hay un conflicto entre los intereses políticos, entre los grupos liberales y los grupos conservadores. Este conflicto se va a dar durante gran parte del siglo XIX y que va a dar como resultado principalmente el triunfo conservador y ya a comienzos del siglo XX la separación definitiva del Estado o oficial del Estado y la Iglesia. Es la guerra civil en donde se enfrentan estos dos grupos, triunfa el grupo conservador y durante 30 años se va a establecer una república oligárquica conservadora que para muchos historiadores se sustentó en las ideas de Diego Portales, que principalmente son tres principios que serían orden, autoridad y obediencia. El orden conservador en Chile, en el siglo XIX, para muchos investigadores da una temprana estabilidad. Sin embargo, para otros historiadores, esta estabilidad fue una estabilidad bien frágil, producto de que durante este periodo se dan aproximadamente un par de guerras civiles en donde se siguen enfrentando grupos liberales y conservadores. Esta estabilidad que se supone generó este periodo se basó principalmente en la Constitución de 1833, Constitución que principalmente le entrega mucho poder al presidente, le entrega facultades incluso de vetar, de restringir leyes eh, elaboradas en el Congreso. Ahora, este periodo es importante porque también hay una organización económica del Estado, lo que permitió principalmente dar un despegue económico, recordar siempre que este periodo es cuando se da el inicio de la inserción de Chile en el orden capitalista, principalmente a través de la exportación de sus recursos naturales. La República Conservadora parte en 1831 y es principalmente el gobierno de tres presidentes. Recordar que la Constitución del 33 decía que los presidentes duraban 5 años con reelección inmediata. Por lo tanto, estos grupos conservadores
a través del voto censitario, que era un voto restringido para un pequeño grupo de personas, y pudieron consolidarse durante 30 años y ser reelectos. Para muchos también investigadores, el orden autoritario, principalmente este orden oligárquico conservador, se basó en el intervencionismo electoral, en el cohecho, que sería la compra del voto, y el clientelismo. Eso, además del voto censitario, que era un voto solamente para los que sabían leer y escribir, y solamente para los que tenían bienes, eh, generó una situación en la cual un pequeño grupo va a dominar el Estado y el gobierno. Tenemos tres presidentes, principalmente José Joaquín Prieto, gobierno de Manuel Bulnes y gobierno de Manuel Montt. Recordar que estos presidentes duran 5 años, como se reelegían, duraron cada uno 10 años, lo que se denomina también en historia los gobiernos de los decenios. Ahora, para muchos, ¿cierto? Este orden conservador, este orden autoritario con un fuerte presidencialismo, toma las ideas de Portales que principalmente buscaban una autoridad fuerte para poder eliminar a los caudillos que quedaron después de la independencia. Un orden político también está obviamente orientado a la búsqueda de una estabilidad para también generar una estabilidad económica, y principalmente Portales hablaba de la obediencia, principalmente porque estas personas decían en esta época que la sociedad chilena no estaba preparada para una república democrática, por lo tanto, por su nivel muy bajo de educación, su analfabetismo, por lo tanto, las personas no estaban preparadas para una república democrática. Por lo tanto, el gobierno debería ser muy fuerte para eliminar los vicios de una sociedad que para ellos, desde un tono muy despectivo y muy clasista, eran eh, la mayoría de la población. O sea, la mayoría de la población vivía en esta época en muy malas condiciones de vida y un pequeño grupo vivía, ¿cierto? Con el dominio de las haciendas y de las principales actividades mineras que comenzaron a generar una gran cantidad de ganancias para un pequeño grupo de personas que fueron los que las dominaron. Ahora, Portales ya comienza a observar la importancia de Chile en el Pacífico Sur. Portales también fue uno de los principales gestores de la guerra, de la primera guerra que tiene Chile en el siglo XIX contra la Confederación Perú-Boliviana. Esta guerra, obviamente, Chile la gana, y principalmente uno de sus principales gestores fue Diego Portales, que es asesinado el año 37 por grupos que estaban en contra de que Chile fuera a esta guerra. Uno de los principales ejes de este periodo conservador va a ser la Constitución de 1833. Principalmente, esta Constitución para muchos investigadores e historiadores va a generar una estabilidad, principalmente porque le entregaba muchas atribuciones al Ejecutivo. El presidente duraba 5 años y se podía reelegir de manera inmediata. El presidente también podría intervenir en asuntos eclesiásticos, lo que se denomina el derecho de patronato, y principalmente el presidente tiene más poder que el Congreso. Esta constitución consagró el voto censitario, que principalmente deja participar a las personas en política, principalmente, deja participar en política a las personas que saben leer y escribir, y además que tienen un patrimonio, ¿no? Principalmente bienes con los cuales ellos pueden acreditar que pueden votar. Para esta constitución, ¿cierto? La religión oficial del Estado va a ser la religión católica apostólica romana, y se va a prohibir cualquier culto, ¿cierto?, de forma pública de cualquier otra religión, lo que significa que este gobierno, o estos gobiernos de los decenios, van a estar muy apegados a la Iglesia Católica, que es todo lo contrario eh, lo que buscan los grupos liberales, que es la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza. Por otro lado, obviamente, los grupos conservadores quieren que la Iglesia influya fuertemente en la sociedad civil. Para muchos, este periodo, ¿cierto?,
se consolida a partir del establecimiento de esta Constitución. Según lo que podemos observar en este texto, ¿cierto?, de una carta escrita a Portales, principalmente, de Portales, ¿cierto?, en el año 33, él observa que la sociedad chilena, para él, no está preparada. Por lo tanto, es muy importante que esta ley fundamental le dé muchas atribuciones al gobierno, principalmente al presidente. Y a través de ese gobierno fuerte, autoritario, la sociedad chilena iba a tomar riendas para poder gestar esta consolidación, este orden que tanto se buscaba después de la independencia. Ahora vamos a ver un video principalmente que explica un poquito lo que fue la Guerra Civil de 1829 y principalmente el orden autoritario que se consolida a partir de la Constitución de 1833. Pipiolos y pelucones se enfrentaron en una guerra entre 1829 y 1931, causada por un gobierno pipiolo que sus adversarios veían como débil. De este conflicto salieron victoriosos los conservadores y designaron al militar José Joaquín Prieto como nuevo presidente. Sin embargo, la mente maestra detrás de esta designación y quien controlaría la política de Chile hasta su asesinato en 1837 era un comerciante llamado Diego Portales. No se puede hablar de la Constitución de 1833 sin hablar del genio político de Portales. Con un carácter fuertísimo y una moral privada más que discutible, logró afianzar las instituciones chilenas, a punta de rigor y desprecio por las formalidades. Lo que a él le interesaba era formar ciudadanos virtuosos, hacer justicia y favorecer el comercio. Eso solo podía lograrse a través de un orden público sólido que estuviese por encima de todo lo demás. Después podrían tratarse las formalidades y solemnidades, pero solo en función de lo anterior. Si para Juan Egaña lo más importante era la ley, para Portales era la virtud, y la perseguiría costase lo que costase. La Constitución de 1833, redactada principalmente por Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas, con supervisión de Portales, vino a consagrar un orden institucional que se había afianzado con 3 años de práctica, desde el ascenso de Prieto al poder. Esto fue lo que le aseguró el éxito en comparación a las constituciones del período de transición. Ya en su substancia, esta carta fundamental consagraba un gobierno fuerte pero despersonalizado. El presidente tenía amplísimas facultades, pues era el gran elector, asegurando su reelección a través de prácticas políticas, ya que contaba con reelección inmediata y las elecciones en el Congreso que necesitaba para frenar o apurar proyectos de ley. El gran nombrador, ya que podía nombrar a todos los miembros del Consejo del Estado, a jueces y funcionarios públicos. Era políticamente irresponsable en el sentido de que no se le podía acusar constitucionalmente mientras fuese presidente. Y tenía un veto suspensivo de gran poder. Poseía importantes facultades extraordinarias relacionadas con los estados de excepción. Y por último, podía dificultarle el trabajo al Congreso en el improbable caso de que éste le fuera hostil. A pesar de un aparente presidencialismo, el Congreso también tenía poderes importantes, lo que ha hecho que la historiografía se debata respecto a cuán presidencialista era realmente esta Constitución. Como fuese, los ministros quedaban sometidos a las interpelaciones y a las acusaciones constitucionales impulsadas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el arma más importante era la negociación para la aprobación de leyes periódicas, impuestos, presupuesto nacional, presupuesto militar, las cuales eran necesarias para que el Ejecutivo cumpliera sus cometidos. Esta dependencia del presidente terminó por resquebrajar el sistema y acabó con José Miguel Balmaceda muerto junto con el presidencialismo. Entonces, es muy importante entender que el orden conservador que se estableció en Chile a partir de 1831 se consolida a partir, ¿cierto? Se establece a partir de esta Constitución que fue el eje central de este orden autoritario, principalmente que para muchos se basa en las ideas y principios portalianos. Entonces, en este periodo podemos establecer que se establece una cierta estabilidad política que se ve después reflejada en una
en un gran crecimiento económico, principalmente cuando Chile ya se inserta en la economía o en el comercio mundial a través de la minería y la venta de sus recursos naturales. Ahora, estos presidentes conservadores, muy apegados a la Iglesia Católica, en el gobierno de Manuel Montt comienzan a debilitarse, producto de que hay una división en el grupo conservador, lo que progresivamente le fue dando más poder a los grupos liberales, que ya en 1861 logran llegar al poder político. Es súper importante entender que este periodo obviamente es controlado por un pequeño grupo de personas. Este pequeño grupo de personas concentra el poder económico, político, social y cultural. Y eso se ve reflejado principalmente posteriormente en cómo en el siglo XIX un pequeño grupo de personas denominada la oligarquía va a consolidar el modelo económico, el modelo capitalista principalmente, un modelo político basado en la eliminación de la participación ciudadana y principalmente que esa baja participación ciudadana se va a consolidar a través de ese voto censitario. También hay aspectos bien positivos, principalmente eh, para muchos, que fue la ocupación también de ciertas áreas que Chile principalmente eh, para, estaban completamente eh, ocupadas, principalmente. Es súper relevante entender que en este periodo ya estos gobiernos comienzan a fijar sus ojos en el sur de Chile. Estos territorios obviamente estaban ocupados con pueblos indígenas, sobre todo en la zona sur austral. Acá se inicia la colonización que significó el, la partida del proceso de pérdida de territorios, lamentablemente, y extinción y muerte de pueblos indígenas que habitaron sobre todo la zona sur austral de Chile. Obviamente para el Estado chileno eso es un motivo de orgullo, ¿no? Colonizar territorios que para ellos estaban desocupados, pero que obviamente estaban utilizados y ocupados por pueblos que habitaban desde el Paleoindio. Sí, también es importante en este periodo el desarrollo de la educación, ¿cierto? Se creó en el año 42 la Universidad de Chile. Entonces es un periodo importante dentro de lo que es la historia de nuestro país. Bueno, estimados estudiantes, espero que les haya servido un poco esta pequeña cápsula que explica a grandes rasgos este periodo o orden conservador establecido desde el año 31 hasta 1861 en la historia de Chile del siglo XIX. Nos vemos en otra cápsula. Que estén muy bien.